Entre el 19 y el 27 de septiembre pasado se celebró la edición número 73 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el cual más que nunca tuvo una representación importante por parte de España en la sección oficial y, como siempre, una buena presencia latinoamericana en su sección Horizontes Latinos. En esta emisión, Leonardo García Alzaro y yo, que estuvimos presentes en el festival, repasaremos lo acontecido en el Festival de San Sebastián 2025. También recorreremos la trayectoria de la actriz española Maribel Verdú y, como siempre, tendremos nuestra sección In Memoria y les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en sala y en línea. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a una emisión más de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿y tú? Bien, también. Nos hemos visto mucho en estos últimos días porque cubrimos juntos el Festival de San Sebastián, en su última edición. 73, sí. Así es. Entonces, hemos hablado muchas veces de las películas que se han dado a conocer ahí, pero pocas veces de la experiencia de estar ahí. Es un festival muy peculiar y muy particular y muy gozoso por muchas razones. Creo que fue una edición no de las más afortunadas, porque el año pasado, que también estuve, la sección competitiva fue más fuerte. Y este año sí adoleció. Es que hay que decir que por estar ya casi al final del año, San Sebastián no tiene esta competencia oficial que tienen otros festivales previos. Antes están Locarno y Venecia, entonces esos se llevan la parte del León, de películas nuevas, y ya había, sobre todo Venecia. Y ya se las habían llevado también Cannes, en fin, ¿no? Sí, entonces, pero digamos que en las fechas otoñales, Venecia se lleva prácticamente todo. Sí, ¿no? Yo creo que las secciones fuertes de San Sebastián, de las que vamos a hablar, son Horizontes Latinos, es el festival que más películas en español exhibe, incluso pues, más que el Río de la Plata, porque, por el número de películas. Y bueno, y está la sección Perlac, que de alguna manera pues compensa el hecho de no haber podido tener en competencia las películas notables del año, porque es un menú de todas esas películas. Así es. Y bueno, la selección incluso repite muchas que se estrenaron en Toronto, porque Toronto, al no ser competitivo, permite que las películas se hayan exhibido antes. Pero digo, varios títulos de los que vimos, tanto Franz, de Agnieszka Holland, Nuremberg, ya habían pasado antes en Toronto. El premio al público que tú sí viste y yo no, que es La Voz de Hind Rajiv. Exactamente. Sí, esa estuvo, de hecho esa fue premiada en Venecia. En Venecia, sí. Sí. Entonces, bueno, pero bueno, quienes no vamos a todos los festivales porque es un maratón loco, ¿no? Estar en Venecia, Toronto y San Sebastián es una locura, entonces sientes que compensas la experiencia de no haber visto esas películas en los festivales previos. Claro. Sí, sobre todo este año que no asistí a Cannes, sí estuve como mucho más activo en las perlas famosas, porque también había mucho material de Cannes, ¿no? Y hay algo en San Sebastián que esta vez, bueno, tal vez la lluvia no permitió que fuera así, tanto que es un festival muy caminable, valga la expresión. Entonces, bueno, se compensa también el hecho de poder estar en una ciudad, o sea, lo que tal vez no viste en otros festivales, lo compensas aquí estando en una ciudad que yo creo que inobjetablemente es una de las más bonitas del mundo, ¿no? Sí, es muy bonita, la gente es muy amable, es amabilísima, los donostiarras son de verdad el colmo de la amabilidad. Y yo creo que también por eso muchos invitados se prestan a cosas que no harían en otros festivales, en donde todo es mucho más neurótico. Estricto. Yo recuerdo una de estas noches en las que llovió fuertísimo, estaba resguardándome dentro del Palacio Cursal, que es una de las sedes del festival, y veía que fuera estaba el tumulto gritando, porque estaba pasando por la alfombra roja Angelina Jolie, quien no siguió el protocolo de estar en un lugar con techo, sino que salió con sus fans al aguacero. No te puedes imaginar, bueno, sí lo viviste, el aguacero, al punto de que como jerga exprimía su vestido. No. Sí, ¿no lo has visto? Sí, y uno que tenía como su impermeable lo padecía, entonces dices, bueno, yo creo que tiene que ver también
con este recibimiento que siempre hacen ellos a sus invitados. Yo siempre tengo ese recuerdo de San Sebastián, que o sea, los donostiarras, no solamente los acreditados al festival, sino sí. La gente del lugar se vuelve loca con la visita de directores. Las celebridades, sí. Sí, no, el clima no fue favorable. Hubo un frente frío que permaneció la mayor parte del festival con lluvias y un clima muy frío, muy fresco para San Sebastián. Así es, pero bueno, la pasamos casi todo el día dentro de las salas. Dentro de las salas que estaban bien climatadas. Condicionadas, sí. Vamos a hablar más adelante de nuestras películas iberoamericanas favoritas, así que pues podemos comentar aquí las que quizá no llegaron a esa lista, pero que bueno, yo llegué un día después, tuviste la película de inauguración del festival de Daniel Hendler. De Daniel Hendler, que es una coproducción también con España, o sea que España tenía mucha presencia, sí. Títulos, sí. Y era una buena película, agradable, sobre una mujer muy excéntrica que vivía así plenamente su riqueza monetaria y su posición social para reventarse, pero sus hijas la quieren internar porque dicen que ya adolece de una cosa mental. Entonces el propio Daniel Hendler, que también es actor, interpretaba a un abogado que tenía que determinar si en efecto ella estaba mal o si era nada más un invento de las hijas. Entonces con esa trama se llevaba porque básicamente es la influencia que ella ejerce para liberar al abogado, que era muy estricto y muy cuadrado. No, y Hendler es un actor, y ahora estás hablando de él como director, pero es un actor muy popular, entonces muy popular, sí, que sale en muchas películas muchísimas argentinas. películas argentinas. Es uruguayo, pero sale en muchas películas argentinas. Entonces, cómo se iba ablandando él, que al principio era como muy rígido y conforme pasaba el tiempo y su contacto con la mujer ya se liberaba de alguna forma. Sí, bueno, las películas en inauguración no están en competencia, así que la primera... No, esta sí estaba en competencia. ¿Está en competencia? Sí, estaba en competencia, mira, no sabía. No ganó nada, pero sí estuvo en competencia. Yo le tenía mucha fe a una película de Alberto Rodríguez, porque me gusta mucho una película de Alberto Rodríguez que se llama La Isla Mínima, que descubrí en San Sebastián y tú también. Pero Los Tigres, que es la película que estrenó aquí en competencia, creo que a varios nos decepcionó, ¿no? Sí, esperabas más y sobre todo parecía que apuntaba a algo fuerte, sobre todo porque la relación era entre dos hermanos. Sí, tú lo dijiste muy bien, era iba a haber incesto aquí. Ahí estaba lo realmente interesante de la película y nunca se exploró. Hablaba de dos buzos, de dos hermanos dedicados al buceo industrial. A uno de ellos le empieza a ir muy mal en la vida, interpretado por Antonio de la Torre, el personaje se llamaba también Antonio, decide involucrarse en el tráfico de cocaína encontrada dentro de uno de los buques. Y la película se va por ahí, y eso creo que resulta al final menos interesante que haber explorado pues todas estas tensiones. Sí, con la hermana que interpreta a Bárbara Leni, también muy buena actriz, pero sí, de alguna manera se quedó a deber la película, ¿no? Sí, porque incluso en la trama policíaca parecía que iba a ser algo muy negra y no, acababa a favor de ellos cuando tú esperabas algo desesperado y no. Entonces sí, eso sí, la película era muy bien realizada y bien fotografiada, que eso fue el premio que ganó. El premio que ganó Mejor Fotografía, sí, las secuencias debajo del mar. Sí. Porque, a veces las películas, a pesar de que están retratando situaciones angustiosas, pareciera que el mar es transparente, prístino y demás, y aquí realmente sentías un mar sofoco, proceloso, sí. Y sí, agradece uno que no haya concesiones al punto de sentir que en verdad este personaje, que además tenía que creo que también estaba muy cargado de muchas elementos, sí, el personaje tenía una condición cardíaca, pero entonces en realidad no sabías cuál era el verdadero enemigo, el verdadero antagonista de la película, no como personaje, sino el verdadero problema a vencer, ¿no? Sí. Y bueno, hubo una película muy popular que ni a ti ni a mí nos convenció, que fue Belén de Dolores Fonsi, segunda película de la también actriz Dolores Fonsi, argentina, que es sobre un caso de la vida real de una chica que tuvo un aborto natural, pero la policía la atacó, la encarceló, de hecho,
por faltar a las leyes que... Sí, porque decían que ella había abortado. Impedían el aborto, ¿no? Sí. El aborto voluntario. Voluntario, sí. Sí, bueno, fue un caso muy sonado, lo vimos en televisión cuando finalmente las cortes argentinas, muy a partir de este caso, legalizaron el aborto y demás. Y es el tipo de película que uno suele confundir, pareciera que voy a hablar condescendientemente del público, pero no, pero suele confundir al público en tanto que su tema es relevante, pero la película no tiene una ejecución original. Podría haber sido una película de televisión un poquito viejita, en donde no hay ninguna tensión porque desde el principio sabes en qué va a acabar todo, se repite constantemente todo el caso. Sí. Entonces sí, la gente aplaudió, bueno, la función en la que estábamos a rabiar y la función de prensa también. La conferencia de prensa también fue muy popular. Y hay que decir que, bueno, la actriz sí obtuvo el premio a Mejor Actriz. Sí, Camila Late. Un poquito también, pues, premiando las buenas intenciones. Las buenas intenciones. Yo noté, y no sé si me equivoco, que en la ceremonia de premiación que vi a distancia, porque ya había regresado, no había muchos aplausos en los premios a Belén. Yo creo que porque muchos de los asistentes consideraban que había mejores películas y mejores interpretaciones. Es posible. Vamos a ver qué pasa cuando se exhiba comercialmente. Bueno, también, ya lo mencionamos, la posibilidad de recuperar películas de otros festivales dio las películas más, al menos las que yo disfruté más. Por ejemplo, Nouvelle Vague de Richard Linklater, que es una película que le molesta a los franceses, lo cual me da mucho gusto. Es porque como un gringo va a contar la historia sagrada de la filmación de Sin Aliento de Godard. Y además pintar a Godard como un mamón. Como que se sabe que lo era, claro. Sí, no creo que sea nada como que rompa con la imagen de Godard. Entonces, esa es una película que disfruté muchísimo. La verdad es divertidísima. Todas las incidencias que hacía que Godard fuera un director único, ¿no? Que filmaba 2 horas y decía, ya corte, nos vamos a la casa, ¿no? Cosas así. Y que bueno, ya se verá en Morelia. Los que tengan oportunidad de ir al festival ya la conocerán ahí. Y qué otra, me gustó mucho Die My Love, o sea, Muere mi amor. Yo me perdí el principio y el final del festival en donde se exhibieron. De Lynn Ramsey, que es una directora que a mí me gusta mucho, tiene una fuerza visual, en fin, es una directora que no ofrece concesiones, o sea, es un retrato de la locura femenina, que es algo que posparto. Pues en ese sentido, como tenemos que hablar de Kevin, ¿no? Bueno, sí. No la vi, entonces no sé, pero ese era el tema de tenemos que hablar de Kevin. Aquí también es una neurosis, pero excesiva, muy bien interpretada por Jennifer Lawrence, que fue premio Donostia, creo que prematuro, pero bueno, la actuación de ella está muy bien, porque sí te da hasta miedo, o sea, cuando la ves venir, tú dices, uy, ¿qué otra cosa va a ser? Y otra que me gustó mucho fue Valor Sentimental, de Joachim Trier, del noruego. En fin, había ganado premio, en Cannes ganó el premio. Ganó el del jurado. El premio del jurado. Sí, estas películas por suerte se van a poder ver primero en el Festival de Morelia y después ya tendrán una exhibición mexicana. También pudimos ver el premio, la Palma de Oro de Cannes, que fue un simple accidente de Jafar Panahi, que tenemos sentimientos en común. Bueno, sí, me pareció un poco machacona. A mí me pareció que ya sé que las películas no son cartas a Santa Claus, pero que hubiera sido más interesante si no hubiera habido una revelación final tan explícita, ¿no? Claro. Pero bueno, ya la verán, porque aquí sí no podemos decir, sí, era una película, es una película que habla sobre cómo se proyectan a veces los resentimientos en otras personas y esto puede corresponder o no a la verdad y eso es lo que la película al final acaba resolviendo y hubiera sido más interesante que no lo resolviera. Bueno, de las que sí nos gustaron mucho y que son iberoamericanas, vamos a hablar en el siguiente segmento cuando hablemos de nuestras favoritas. Los domingos de Lauda Ruiz de Asúa
se hizo con la concha de oro de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Una edición donde no faltaron las voces que se pronunciaran en contra del genocidio en Gaza. Y si amo el cine es porque siempre me enseña que se puede mirar desde otro sitio, que se puede mirar distinto, que se puede intentar entender algo que es ajeno a ti o que es diferente a ti. No creo que intentar entender algo signifique validarlo o legitimarlo, pero sí creo que vivimos en un mundo donde, bueno, tengo una certeza, ¿no? Y es que siempre hay gente distinta a ti, ¿no? Y creo que por eso merece la pena que el cine sea un espacio de encuentro, de reflexión y de debate. Y mi otra brújula moral también me dice que debemos condenar el genocidio de Gaza y pedir que pare. Muchísimas gracias. Como cada año, la presencia iberoamericana ha sido reconocida en este certamen que otorgó su premio Horizontes Latinos a la coproducción de Colombia, Alemania y Suecia, Un poeta, de Simón Mesa. Esta película partió de mi frustración con el cine. Es duro hacer cine en Latinoamérica. Son años y años para sacar una película adelante. Entonces es más que natural que dedique este premio a todas las personas que están intentando hacer una película en Latinoamérica. Muchas gracias. La Concha de Plata ex aequo a la mejor interpretación protagonista a Xiao Xianhong en Her Heart Beats in Its Cage y a José Ramón Jorois en Más Palomas. Quiero aprovechar este momento para gritar «Stop, genocidio». Y que se acaben todas las guerras, por favor. La Concha de Plata, la mejor actuación de reparto, ha sido para Camila Plate por su actuación en la película argentina Belén. La distinción a la mejor fotografía ha sido para Pau Esteve por su trabajo en Los Tigres. El premio especial del jurado ha caído en la coproducción franco-española Historias del Buen Valle de José Luis Guerin. Digamos que toda película tiene un porcentaje de industria y otro porcentaje de artesanía y en esa dialéctica nos movemos, pero pues nuestra película es esencialmente muy artesanal y eso en un escaparate como en el que nos encontramos, tan codiciado por la industria más grande y pesada, pues es un gesto de gran coraje que quiero agradecer. El premio de la industria Huiplatam ha sido para la película mexicana de Fernando Emke, Moscas. Para Encuadre Iberoamericano, Francina Islas, corresponsal. ¡Gracias! Bueno, ya estamos de regreso y listos para dar nuestras favoritas. Ahora sí, todas películas nuevas que no se han visto en México aún, pero esperemos que algunas sí lleguen a exhibirse. ¿No? Coincidimos mucho casi ellas, en todas, pero y en el mismo orden. Pero bueno, aquí sí fue inevitable, porque además saliendo de las películas las comentábamos y era claro que nos habían gustado. Coincidíamos, sí. Entonces, bueno. Pues mi quinta y también tu quinta es una película ecuatoriana, que es un cine que está naciente, digamos. No es un país que tenga una industria fuerte, pero tiene autores como antes fue Sebastián Cordero, en este caso Ana Cristina Barragán, que promete mucho. Su película se llama Hiedra, su tercer largometraje, y es una historia muy original, y por eso ganó el premio Mejor Guión en Venecia. Y aquí obtuvo una mención especial en Horizontes Latinos. Sí, es una película muy inquietante. Sí. No sabes hasta el último tramo qué es en realidad lo que está sucediendo. Y yo no he visto sus películas previas y lo lamento porque creo que una de ellas sí se exhibió en México. Y en donde explora las relaciones entre padres e hijos y hermanos que se salen de la norma, relaciones que se salen de la norma. Y es el caso de esta película. En un principio, al principio de la película, a mí me daba la impresión de que iba a ser este tipo de cine que a veces en los festivales tiene mucho éxito, en donde hay como una especie de mirada explotadora, explotativa de las infancias marginadas en América Latina, exacto. ¿No? Pero por suerte no es eso. No es eso. Se va revelando que hay algo más, una relación edípica extraña. Bueno, ya echaste a perder todo. No, bueno, lo que pasa es que se revela muy adelante en la película que ella es una mujer de 30 años. Muy joven. Parece una jovencita,
pero tiene 30 años y, en fin. Y el doctor que la atiende en una escena ginecológica le dice, usted fue madre muy joven. Muy joven. Entonces eso explica la obsesión que tiene por espiar a un internado, a los huérfanos en una casa-hogar y la predilección que siente por uno de ellos, que si tú los vieras juntos, y es un poco con lo que juega la película, podrían ser pareja, digo, una pareja de un chico muy menor y una mujer mayor, pero pues en tanto ya no se ve tan mayor, y pues resulta que es su madre, ¿no? Y entonces a partir de ahí es muy incómodo lo que sucede porque... Muy incómodo. Sí, el final de la película no les vamos a contar, pero pues te da pie para pensar que estos dos individuos que cargan un montón de carencias y de anhelos y en fin, de heridas emocionales, pues se encontraron y eso pues va a dar como resultado una relación intensa. Y la actriz Simone Bucio es mexicana, no parece, habla como ecuatoriana, habla con acento, y estuvo en La Región Salvaje, que es donde la vio la directora y dijo... De Mata Escalante. Porque originalmente la que iba a hacer la película era Carla Souza, nada menos. Carla Souza hace años estaba en pláticas para hacer Hiedra, y de algún modo algo pasó, por eso funge como productora ejecutiva. Pero se hubiera visto muy mayor. Muy raro, ¿no? Muy raro. Sí, yo dije qué bueno que no fue ella. Sí. Le hubiera dado otra lectura totalmente a la película. Porque sí hubiera podido ser su madre. Sí. Bueno, esta también, pero, sí, el juego aquí es que son muy cercanos en edad. Sí. Bueno, nuestra cuarta es Historias del Buen Valle, que es un documental de un veterano del documental español, que es José Luis Guerín, barcelonés, y es una película que se sitúa en un barrio de Barcelona, que tiene por sus razones, ¿cómo se dice?, de terreno. Geográficas, urbanísticas. Sí. Está rodeada por una vía de tren, por un río, por una... Como una especie de isla, ¿no? Sí, está aislada. Sí, es aislado y ha prohijado una especie de población de inmigrantes. De inmigrantes de dos generaciones, ¿no? Sí. De personas mayores que llegaron ahí después de la Segunda Guerra Mundial, mucho más conservadoras, y los inmigrantes actuales. Actuales que pueden ser de Marruecos, pueden ser que a de veces, India. Exactamente. Entonces, lo que es muy curioso es que hay roces entre ellos, pero al final lo que se revela es esta isla en donde sí hay una comunidad. Hay un sentido de comunidad. Hay engranajes que sí se forman. Y pues llegamos a esta película cansados porque ya era el último día y eran 2 horas de testimonios y dijimos, y no te suelta el interés, porque además visualmente también es muy afortunada, ¿no? Sí, es una película que te conmueve incluso en partes, ¿no? Un documental realmente funciona cuando te mueve... Sin caer en la manipulación, ¿no? Hay personajes que destacan, ¿no? La pareja de una mujer brasileña con un hombre que está perdiendo la memoria. Exacto, que son muy chistosos además. Son muy chistosos y además pues te das cuenta de que esta pérdida de memoria no va a influir en lo más mínimo en el amor profundo que se tienen, ¿no? Y esto parecería que no tiene que ver con la historia de la comunidad y de cómo se ve amenazada ahora por unas vías del tren que les van a construir, pero al final sí, pues el punto es que todos estos individuos merecerían una atención que a veces pues no se les da por estar ellos en la periferia, ¿no? Claro. Bueno, nuestra tercera... bueno, hay que decir que ganó el premio especial del jurado, ¿no? Sí, exacto. Y era la favorita de la crítica española. Sí. Sí. La tercera, ahí sí no coincidimos, yo puse Las Corrientes, película argentina de Milagros Momentales, que es una película que se me ha crecido en la mente. Es una película que me desconcertó cuando la vi, pero conforme pasa el tiempo, descubro en ella valores, por ejemplo, el valor de ser misterioso, ¿no? Es una película muy ambigua, una mujer que obviamente sufre una especie de depresión masiva, ¿no? Que vive en un mundo de ensoñación distinto al de las personas que la rodean. Los primeros 15 minutos de la película son muy afortunados porque no hay diálogos. Todo es mudo porque es un personaje que está sola, ensimismada, y está en otra locación que no es España. Le dan un premio y lo tira a la basura y luego se arroja a las aguas de un río o un lago. La policía la rescata, vemos cuando ella llega al hotel tapada por
las mantas esas de emergencia, y tú dices, ¿qué está ¿Por qué? pasando? Y no se revela, y está bien. Está bien, sí. Sí, yo lo hubiera incluido, pero quería meter otra. Otra, Pero estoy claro. de acuerdo contigo. Creo que lo que logra la actriz protagonista además es todo el tiempo dar esa sensación de aislamiento de todo lo demás alrededor de ella. Es curioso porque parece una paradoja, una actriz, o sea, un personaje del que no sabes nada, acaba resultándote más entrañable que todos los que están alrededor, a quienes sientes totalmente desconectados de todo, ¿no? De ella. Su marido, que al parecer es un buen marido, pero pues te da la sensación de que no acaba de entender con ella. Su propio hijo, pues ella, pues sí, él tiene que hacer de madre, pero la maternidad no parece ser lo suyo. Sí, es un buen retrato también como de una forma de ser mujer que no es la que normalmente se representa en las películas, y que eso está muy bien, ¿no? Está muy bien. Y bueno, tu película Mi película 3, tercera es la que obtuvo el premio de Horizontes Latinos y que entré a ver no por casualidad, porque ya había sacado un boleto. Ahora hay que sacar boletos, antes te podías meter a cualquier película. Sí, yo de hecho también tenía boleto, pero me tenía que ir a escribir y cancelé. Y la verdad no esperaba nada, porque no sabía nada del cine del director, y me sorprendió para bien. Es una película que creo que retrata muy bien todas estas trampas en las que pueden caer, incluso los propios directores, hablando de cómo a veces en los festivales se explota una beta del Latinoamérica, que acaba siendo problemático que se explote, ¿no? Pero en el mundo de la literatura. Habla de un profesor de poesía, él a su vez poeta, fracasado evidentemente, pero que encuentra en una de sus alumnas la posibilidad de una sensibilidad poética, ¿no? Pero a ella le gusta escribir de cosas sencillas, una poesía mucho más inmediata, y en cuanto él empieza a animarla a que concurse en estas fundaciones patrocinadas por fondos extranjeros y demás, se le empieza a exigir a ella que hable de su condición, en fin, se le exige que sea una poeta que denuncie su situación, y a ella no le gusta, y esto además acaba siendo contraproducente también para la relación entre ellos. Se le acusa a él de explotarla, mientras él siempre la quiso ayudar. Todo mundo sale raspado, te queda una sensación muy agridulce, pero es una buena forma de, en un micromundo tan pequeño como puede ser el mundo de poetas emergentes colombianos, en este caso colombianos, sí, abre toda una serie de preguntas sobre qué se les exige a los artistas o a los directores o a que quieren que quieren ascender, además en su estilo, en su forma de vida, ¿no? Condiciones precarias. Entonces, ¿qué están dispuestos a hacer a veces? Traicionar sus propios valores para poder obtener un premio, en este caso, ¿no? Es interesante, y yo creo que se va a acabar viendo aquí, porque además es divertida. Si no lo he dicho, es una película divertida, no es un dramón. Mesa Soto, creo que es su debut. No. ¿No? Creo que tiene, sí, algo? ya había hecho algo, pero no he visto sus películas previas. Ganó en Cannes también un premio. ¿Esta película? Sí. Mira. No en la competencia, sino en quincena de realizadores. Mira, ok. Y en la 2 coincidimos también, que es una película española llamada Más Palomas, de José María Goenaga y Aitor Arregui, vascos ambos. Y es sobre un señor gay que salió tarde del closet, un ciudadano de la tercera edad. Sí, salió cuando ya tenía familia y demás armado, exacto, pero en San Sebastián mismo, que pues era un poco más conservador que lo que se podía vivir. Vivía una vida muy liberada en Las Palmas, con encuentros sexuales muy diversos y muy, ¿cómo se dice? Muy con gente desconocida, digamos. Sí, porque es un lugar, Más Palomas, que es un destino turístico. En donde recurren, muy amigable para la comunidad LGBT. Exacto. Entonces, y ahí sufre un ataque que le paraliza la mitad del cuerpo, y por lo tanto él debe ser internado en un asilo. O sea, debe de depender de la hija, la que abandonó. Sí. Debe de regresar a San Sebastián, y además es internado en un asilo, una casa para personas mayores. Es decir, regresar a las peores condiciones posibles, ¿no? Y para donde él vuelve a reprimirse. Exacto, sí. Sí, vuelve a ser un señor heterosexual, incluso denuncia al asistente, al auxiliar que es gay, dice, no quiero que él me trate porque es gay. Sí, yo creo que lo interesante de la película es que hubiera podido ser un melodrama, que no fue, gracias. No fue. Por suerte, porque hubiera podido tratarse de esta lucha por ser aceptado y demás, y más bien habla de cómo él mismo se descubre
su peor inquisidor, ¿no? Y cómo pues acaba descubriendo que la persona por la que acaba sintiendo mucho afecto es un ex amigo de la infancia, que al principio le parece una lata, y después es todo vigoroso. Es todo vigoroso y se da cuenta de que pues no ha desarrollado realmente relaciones tan poderosas como las que desarrolla en ese lugar, ¿no? Pero no cae en ningún momento en la... No, en el sentimentalismo. No, que hubiera sido horrible y hubiera sido muy fácil. Y se debe mucho a su actor que ganó el premio a la mejor actuación. Sí, execuo con la actriz china, que no paraba de agradecer. En fin, la ceremonia de premiación, esa es otra cosa. Y finalmente, la película que más nos gustó es la película más ambiciosa, también ganadora en Cannes. En Cannes ganó Mejor Dirección y Mejor Actor, que sí son premios muy bien dados, o Agente Secreto de Clever Mendonça. Además hay que decir que iba en contra de, o sea, que nos gustara era muy poco probable porque la vimos en un día cansados, con el peor aguacero, lejos, ¿no? Y entonces dijimos, realmente tiene que ser una buena película, y a mí se me pasó como agua en su duración de 2 horas y media. A mí se me hizo un poco más pesada, pero de todos modos me asombraba que durando 2 horas y pico, media, te mantuviera interesado en la trama, que es muy complicada. Y creo, no sé qué opinas, que tiene que ver con un estilo muy propio de este director, que es de ir llevándote al principio, entras, no sabes por dónde va, cambia de puntos de vista, cambia de épocas al final. Género. Y Wagner Moura está espectacular. Porque hace 3 papeles, 2, o sea, él mismo en 2 momentos de su vida y luego como su propio hijo. Y no, o sea, no es por caracterización, sino porque es un muy buen actor que te hace verosímil absolutamente todo. También se verá, es la película de inauguración en Morelia, entonces los que van a ir a Morelia, prepárense, porque después de la ceremonia de inauguración les toca una película muy compleja y muy larga. Ganó el premio Mejor Director en Cannes, ¿no? Cannes, sí, Mejor Actor. Y se superentiende. Lo acabas de decir. Yo todavía tengo jet lag. Pues bueno, estas fueron nuestras favoritas de San Sebastián. De San Sebastián, de la selección de Horizontes Latinos y de la selección oficial. Elegimos las iberoamericanas, ¿no? Las iberoamericanas. Porque bueno, hay otras, pero no. Y Agente Secreto de Perlac. De Perlac, así es. No se vayan, porque cuando regresemos vamos a hacer un breve recorrido por la trayectoria de la actriz española Maribel Verdú y vamos a tener nuestra sección In Memoriam en la que recordamos a quienes fallecieron en este último mes. Bueno, un poco de acuerdo con el espíritu del programa, vamos a hacer la trayectoria de una actriz española. Lo planeamos antes incluso de pensar en que dedicaríamos el programa a San Sebastián, pero yo creo que es una actriz española con mucha presencia en Latinoamérica, porque, como decías tú antes de empezar el programa, sus mejores películas han sido con directores por mexicanos. Por mexicanos, la van a reconocer de inmediato, que es Maribel Verdú, ¿no? Sí. Van a reconocer y recordar sus papeles. Sí, y Tu mamá también. Tu mamá también, de Alfonso Cuarón, y en El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Sí, incluso hace poco, bueno, esta no fue tan conocida, pero participó en la película Familia de Rodrigo García, que se estrenó en Netflix, está en Netflix, como esposa del protagonista, que era Daniel Jiménez Cacho. Pero bueno, vamos a hablar de otras. La esposa joven, resentida, porque él es un neurótico o algo así, ¿no? Exacto. Pero bueno, su etapa española, creo que no estoy completamente segura, pero creo que la lanzó a la fama fue Amantes de Vicente Aranda, ¿no? Antes hizo su primera película, fue a los 16 años, fue 27 horas, de Moncho Almendaris, que era interesante porque trata de 2 drogadictos en San Sebastián. Mira. Es una película muy desesperanzada, muy dura, muy dura. Y ella, hasta donde recuerdo, era la chica de la pareja de los drogadictos. De los drogadictos. En Amantes es curioso su papel porque es como la niña inocente. Es la niña inocente, la niña que está esperando todo el tiempo casarse con el protagonista y la represión de ella hace que él tenga un amante. Ella decide asumir todos los riesgos sexuales y amorosos que tiene el amante para competir, pero al final
No lo consigue, pero es curioso porque siendo una mujer hermosa y demás, hace el papel de la reprimida, sí, y de la perdedora. Claro, es que Victoria Abril es la compensación, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, comentamos Amantes en algún momento aquí, ¿no? Cuando sí. hablamos de trillos o algo así. Sí. Belle Époque a mí no me gusta. No. No tengo ningún argumento cinematográfico para decir por qué no, pero este humor picaresco. Sí, no. Pero era bueno, una de las 4 hermanas que reciben a un republicano que se esconde. También Jorge Sanz es el mismo actor en Amantes y en Belle Époque. Muy jovencita, es una de las hermanas que también finge cierta, aquí es lo contrario, aquí finge cierta inocencia para sacar provecho de los hombres que pasan por ahí, ¿no? Más bien borrada. La tienes borrada. Sí. Okay. Bueno, y ya al final del milenio pasado, participó en una película de Carlos Saura, que es Goya en Burdeos, que habla de los recuerdos un poco delirantes de Goya en sus últimos años. Y entre sus recuerdos delirantes está su apasionado romance con la duquesa de Alba, interpretada por Maribel Verdú, que en realidad es un personaje un tanto accesorio, pero pues es trabajar en una película de Saura con Francisco Rabal, además como Goya, pues le garantizó también, o le dio mucha visibilidad. Sí, claro. No es una película que me encante. Y por esos años, o más adelante, ya hizo... En el 2001 hizo... En el 2001, la famosísima... Y tu mamá también. Que yo creo que es un parteaguas en muchos sentidos para... En muchos sentidos, y para su carrera fue una especie de levantón, porque es el ¿cómo se llama? El fulcro del triángulo amoroso que se va a dar paulatinamente en la película, ¿no? Sí, lo que divide a estos amigos que parecían inseparables, interpretados por Diego Luna y Gael García Bernal, una española que nos enteramos después está en una etapa terminal de su vida, tiene cáncer, así que decide lanzarse con ellos a una aventura, un viaje en el mar. Y es ella quien les revela que pues tienen ahí, en una famosa borrachera, en una famosa secuencia de borrachera, pues se insinúa que ellos también pudieron haber tenido cierta cercanía sexual y eso los separa para siempre. Porque en México, pues eso, para los hombres mexicanos es como lo peor, reconocer que pueden tener alguna inclinación. Y 5 años después hizo El laberinto del fauno con Guillermo del Toro, donde hace de la empleada doméstica del hogar que forman un franquista. El oficial franquista que interpreta Sergi López. Y es la protectora de una niña que pues al final es el chivo expiatorio no es el chivo expiatorio, es la víctima de toda la brutalidad y la crueldad de este hombre, ¿no? Que es la protagonista, la niña interpretada por Ivana Vaquero, que es la que tiene estas fantasías y esos encuentros con el fauno, etc. Y ella tiene un momento de violencia supremo donde le corta la cara a Sergi López con una navaja, una cosa de abre. Cocina, sí, porque él la quiere secuestrar, golpear y demás, y ella se defiende. Sí, también fue una secuencia película muy memorable. Así es. Sí. Y después creo que destacaríamos Blancanieves de Pablo Berger. Sí, yo la vi en San Sebastián, de hecho. Yo la vi en Toronto. Sí, además recuerdo haber estado en el baño de San Sebastián. ¿Estaba en dónde? Yo en el baño y entró ella. Ah, mira. O sea, porque estaba a punto de... Sí, fue como pues esta cosa que te produce de pronto ver, porque es finita, chiquita y demás. Entonces, pero estaba a propósito del estreno de Blancanieves, que es una película que a mí me gusta mucho, no sé a ti. A mí me gusta muchísimo, creo que es de las mejores recreaciones del cuento. Y del cine mudo. Del cine mudo, sí. Sí, es una elaboración muy sui generis del cuento de Blancanieves. Del cuento de Blancanieves hecho en el mundo de la tauromaquia. Que normalmente yo odiaría este tipo de... Pero ella hace de una madrastra que le encanta vestir, o sea, le gusta salir en las páginas de la prensa rosa. Entonces es una madrastra muy cruel y es una película, ojalá la puedan ver, es muy lograda. Es muy lograda, sí. En México no se vio, creo. Pero se puede ver en alguna plataforma. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Okay. Bueno, no sé, pero sí, ojalá la puedan ver. Últimamente no ha hecho mucho, cosa que confirma lo que ella pensaba. Ella decía que antes de hacer El laberinto del fauno
tenía 2 años de no hacer nada y ella pensaba que su carrera se había acabado. En el 2006, bueno. Sí. No, pues esta familia que decíamos. Esta familia hizo Rodrigo una película García. norteamericana, Flash. Es la madre de uno de los superhéroes, ¿no? Sí. Pues es las películas que hacen los actores, Pues para internacionalizarse, ¿no? Para ganar dinero, ¿no? También. Sí, cada quien, es una razón muy válida. Flash obviamente le pagó mucho más que una película que vi que me gustó, que se llama El asesino de los caprichos, donde es una policía que investiga a un asesino en serie que mata de acuerdo con los dibujos de Goya, que se llaman Los Caprichos. Los Caprichos de Goya. ¿No? Pues sí, hemos hablado varias veces de una plataforma legal que se puede ver en México, que es solamente de cine español. Ahí hay muchísimas películas de Maribel Verdú, incluyendo las primeras de las que no hablamos, que son muchísimas, sí, antes de que se convirtiera en una actriz conocida internacionalmente. Y bueno, toca el turno para hacer el In Memoriam. Recordamos a quienes fallecieron el mes pasado y está el actor español Eusebio Poncela, de una larga trayectoria y que hizo películas muy importantes como Arrebato de Iván Zulueta, 2 de Pedro Almodóvar, Matador y La Ley del Deseo, que son fundamentales en la filmografía de Almodóvar. Y incluso Rodrigo H., o sea, ya hablando de... Martín H. Martín H., perdón. Sí. Ajá. La interpretó él también. Un actor interesante, muy intenso, muy y su visual. cara muy reconocible, sí. Que además tuvo el valor de salir del closet mucho antes de que se pusiera de moda. O sea, cuando todavía había consecuencias para los actores. Exacto, ¿no? Y él decía abiertamente que era gay y muy libre para hablar. Yo vi una entrevista con él donde decía que España era un país fascista. En fin, ¿no? Sí, muy expresivo de sus puntos de vista, digamos. Los asumía, pues, ¿no? Sí. Buen actor, Eusebio Poncela, con unos rasgos sí muy pronunciados. Okay. Después murió también de España el productor José Antonio Félez, que de su filmografía rescato precisamente en la película que mencionaste, La Isla Mínima. Como productor. Sí. Como productor, y estaba viendo que también produjo una serie cuyos capítulos, también de Alberto Rodríguez, cuyos capítulos, no sé si fueron los que se estrenaron ahorita en San Sebastián, de La Peste. No. ¿No? Ok. No vi La Peste. No, yo tampoco. Pero bueno, pues le debemos La Isla Mínima. La Isla Mínima, por lo menos. Entre muchísimas otras, Entre muchas otras, sí. Era un productor muy querido. Muy querido y muy prolífico. Y murió el actor mexicano muy joven, Carlos Arau, de 50 y tantos años. Exacto. Es prematura una muerte que pues, se vio, como tú bien dijiste, en muchas películas de los 90, ¿no? Era de los 90 como joven extraño. Sí, como era su excéntrico. Papel. Excéntrico, sí. Sobrino de Alfonso Arau, ¿no? Sobrino de Alfonso Arau, y yo lo recuerdo en Ave María de Eduardo Rosoff, en un mundo maravilloso de Luis Estrada también. Ajá. Entonces, sí. Es el tipo de papeles secundarios. Si ves su rostro de inmediato, lo recuerdas. Sí, Así es. Bueno, este es un breve homenaje. Un breve in memoriam. Así es. Y no se vayan, porque cuando regresemos les vamos a presentar una cápsula del Canal 22. Es una entrevista con la directora Lau Charles a propósito de su cortometraje Casa Chica. En México, el término casa chica hace referencia a la relación extramarital que un hombre mantiene. Es decir, tiene una familia principal y otra secundaria que mantiene en secreto. El cortometraje Casa Chica de Lau Charles sigue a Valentina y Quique, 2 hermanos que tras la separación de sus padres enfrentan una nueva realidad. Su padre los lleva a conocer a su otra familia, incluyendo a su media hermana, lo que les revela un mundo adulto complejo y doloroso. Es muy impresionante, de verdad, la cantidad de casas chicas que hay, por lo menos en México, no sé en otros lados, pero muchas personas me dicen, claro, yo también, y también le iban a poner mi nombre, o también yo tengo un hermano que se llama igual, o lo descubrí cuando tenía 19 años, ¿no? Entonces, como que siento que a todos nos toca de alguna manera como esa parte de esta como infancia rota,
y pues toda la gente ha puesto un pedacito de... O sea, ya dejó de ser un poco mi historia y se convirtió como en una historia colectiva. Lau Charles dirigió Olote en 2021, seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y Mira el Silencio en 2022. En Casa Chica cuenta con la actuación de Raúl Briones y mantiene su interés en retratar el mundo adulto desde la mirada infantil. En mis 3 cortometrajes he repetido como esto, ¿no? Que los niños son los protagonistas, las protagonistas de la historia. Me emociona mucho ver el mundo a través de la mirada de la infancia, y estos niños fueron así brutales, increíbles, son grandes maestros. La niña tenía una cosa de estar en tiempo presente que te obliga, ¿no? Como estar ahí a mirar la ficción, a olvidarte de los fierros y un poco como ver qué es lo que sí se está creando en ese momento. Casa Chica fue seleccionado para competir en la sección Berlinale Shorts del Festival Internacional de Cine de Berlín 2025, convirtiéndose en una de las pocas producciones latinoamericanas en esta categoría. Con esta participación, Lau Charles lleva su trabajo a uno de los eventos más importantes del cine mundial. Es un sueño y es una locura, me siento muy rara, como sí fue muy inesperado para mí, pero me siento pues muy contenta por todo el equipo, o sea, por toda la gente que puso como un pedacito de su historia, un pedacito de su talento, como un pedacito de su infancia y de su vida en el corto, y entonces creo que es un gran regalo para todos ellos. De mi nueva novia. Bueno, llegamos a la parte del programa en que hacemos algunas recomendaciones. La primera con la que vamos a empezar, les sugerimos que la vean pronto porque ya lleva un rato en cartelera, sí, y yo creo que ya va a salir porque también es un director que tampoco tiene largas corridas en cartelera, que es Michel Franco. Es la última la más reciente película de Michel Franco. Se llama Dreams, Sueños. Dreams, Sueños. Que se estrenó en el Festival de Berlín, ¿no? Sí, pero no tuvo. Así es. No ganó premio, cosa rara porque el Hamlet sí lleva un premio. Y es una película que a mí me dejó frío, fíjate. Creo que es interesante la premisa, pero de alguna manera el estilo distante de Michel Franco, que siempre es un valor, en este caso a mí me resultó, me despegó del tema y no me... Hay que decir brevemente de qué va. Es la relación entre una mujer rica, poderosa, filántropa, hija de filántropos, interpretada por Jessica Chastain, además filántropos que benefician a comunidades de mexicanos en Estados Unidos, lo que acaba revelándose como algo muy superficial, porque a la hora de que ella tiene que asumir que tiene un romance con un mexicano, con uno de los bailarines de la compañía, le da pena, ¿no? Le da pena y además es rechazada por su familia, entonces esto pues él lo resiente. Y es una relación muy tensa. Muy tensa, muy asimétrica, y ella usa tanto su poder como ciudadana estadounidense como muchísimos dinero para manejar literalmente el destino de él. A mí esa es la parte que sí me gusta, creo que sí. Te das cuenta porque además es como que creo que sí logra reflejar algo que puede ser muy, pues no vamos a generalizar, pero de los estadounidenses, en donde esta condescendencia de por un lado yo te voy a financiar todo, pero a la vez no podemos ser pareja. No podemos ser pareja y yo me voy a manejar le molesta que hablen los demás en español, porque pues claro, se supone y se espera que sean los mexicanos los que hablen siempre en inglés. Entonces creo que esa parte sí está manejada. Es más interesante, Pero por ejemplo hay todo un poquito con calzador el mundo del ballet. Como que tengo la impresión de que Michel Franco quiere hacer paralelos entre lo que ven los personajes que interpretan, en fin, como que eso creo que no está tan logrado. Y bueno. Y bueno, acaba mal, como suelen acabar las películas de Michel Franco. Sí. Acaban en venganzas mutuas. Pero bueno, es interesante, creo que... Sí, vale la pena verla, sin duda. Como todo lo de Michel Franco, lo voy a decir, creo que vale la pena. Sí. Aunque a algunos no les gusta. ¿Y tú viste un documental que se estrena? Es un documental que se llama El último viaje, de Rodolfo Santamaría, que habla de un tema que cuando hicimos nuestro programa sobre eutanasia nos costaba encontrar películas que hablan mexicanas, iberoamericanas, porque bueno, no está probada como tal. Entonces lo que es interesante es que habla de un médico que se dedica a asistir a las personas que desean anticipar su muerte ante situaciones que tal vez no son emergencias médicas, pero que los tienen viviendo en condiciones que pues ya no
ya no hacen sentido, hacen que la vida no tenga sentido. Entonces, durante buena parte de su vida se dedica a asistir a estas personas y de pronto es él quien va a tener que tomar la decisión. Entonces, es interesante ver la postura de la familia, es decir, no es solamente un recuento de cómo se lleva este tema en México, sino la historia de alguien que toda la vida ha facilitado y pues no sé si racionalización, pero sí tener que aceptar desde un lado muy distinto el hecho de que tú también, pues si toda la vida has predicado eso, pues te toca también. Me toca cumplirlo. Y eso causa fricciones familiares muy interesantes de ver, porque yo creo que refleja lo que muchas personas sienten o dicen, sí, yo quiero que cuando pase esto y no tenga capacidad, a la hora de la hora es muy distinto, ¿no? No, claro. Entonces es como una compañía de este personaje. Es un documental que como tal, quién sabe cuánto tiempo dura en cartelera, pero si les interesa el tema, ahí está. Y bueno, en San Sebastián ocurrió la proyección de la versión restaurada muy importante de En el balcón vacío, la película célebre de Yomi García Scott sobre los refugiados españoles en México, y que sí estaba muy traqueteada la copia, que tenía la mejor copia, la tenía la Filmoteca de la UNAM. Entonces, en cooperación con la Escuela Elías Querejeta, el gobierno de Navarra y la propia Filmoteca de la UNAM, se hizo la restauración, que sí le quitaron todas las marcas, y sobre todo trabajaron el sonido muy bien. No sé a mí me sorprendió cuánta gente asistió a la proyección, porque uno diría... Sí, una película de 1962, mexicana. Estuvo presente el hijo de Yomi García Scott y de María Luisa, que es la protagonista de la película, y entonces, bueno, también dio un testimonio conmovedor de lo que implicó la restauración de esta película. Sí. Entonces, decimos todo esto porque la película va a pasar en TV UNAM, precisamente este canal, en este mes, en octubre. Entonces estén pendientes para cuando se exhiba, porque... No tenemos la fecha de exhibición, de programación, pero estén pendientes, porque sí vale mucho la pena. Si no la han visto, es parte de la memoria de la experiencia española en México. Y de una generación que cooperaba mucho entre sí, exiliados españoles y mexicanos y demás, para hacer cine como pudieran. Sí. Y de hecho, los actores están Álvaro Mutis, José de la Colina, Emilio García Riera, es decir, todos los que trabajaron de alguna manera en la película y en el grupo y Nuevo apoyaron Cine, ¿no? Con el grupo Nuevo Cine, precisamente. Bueno, pues eso se va a poder ver aquí en TV UNAM. Nosotros nos despedimos, Leonardo, gracias. A ti. Gracias a ustedes y los invito de una vez para que nos acompañe en la siguiente emisión de Encuadre Iberoamericano, que, les recuerdo, es una plataforma televisiva en la que buscamos dar difusión a lo que sucede con los directores, con la industria, con las películas iberoamericanas que normalmente pasan desapercibidas. Bueno, aquí queremos llamar la atención hacia ellas. Nos vemos en un mes.